Muy buenos días, no, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimadas alumnas, estimados alumnos del curso de películas para comprender la vida. Bueno, Gastón los saluda, las saluda. ¿Cómo andan ustedes? Acá tenemos un día de solcito hoy. Yo estoy contento porque me ha mejorado el internet, así que puedo subir las grabaciones con más facilidad que la semana pasada, así que creo que vamos a poder llegar en horario en el horario habitual, sin tanto sufrimiento como antes, que estaba sufriendo mucho con internet, y parece que se ha logrado resolver ese problema. Ya, un motivo de alegría. Bueno, espero que todos ustedes se hallen muy bien, se encuentren lo mejor posible en este contexto en el que ojalá vayamos paulatinamente regresando a cierta normalidad. Estamos todavía un poco atrapados en una etapa bastante cinematográfica de nuestras vidas, ¿no? En donde lo impredecible ha ganado mucho terreno, sobre todo lo predecible. Y bueno, y eso es lo que realmente hace que las vidas después tengan algo que contar. Aunque hay veces que cuando uno lo puede contar es porque ya lo superó. En el aquí y ahora, justamente lo difícil a veces es poder contarlo u ordenarlo porque todavía estamos in media res, como dirían los latinos. Estamos en la mitad de la cosa. Bueno, gente, vamos a avanzar entonces con el análisis de nuestra película El hijo del otro. Nosotros en la clase anterior es como que habíamos llegado más o menos a la mitad de la película. Sí, un poco, sí, más o menos la mitad de la película. Pero básicamente era toda la parte de la película en donde la emergencia de esta historia, la emergencia de ese error con respecto a los niños y a ese intercambio de niños que hubo en un momento, como que en la película hasta ahora habíamos visto solamente cómo había impactado en los adultos de esa familia. Y cómo esta cosa como traumática, bueno, había impactado todavía a nivel adultos y todavía los chicos no se han enterado, no se les ha informado, no se les ha contado de esta realidad. Entonces ahora como que esta segunda parte, la película va a avanzar hacia, bueno, hacia justamente el trabajo de la identidad que van a tener que hacer ellos. La última escena que habíamos visto justamente era la llegada de Yacine. La llegada de Yacine, que por lo que nos cuenta la historia, él está viviendo en Francia. Él está viviendo en la casa como de una tía, se ve, y está estudiando y está tratando como de forjarse posibilidades laborales, de estudios, no tanto laborales porque él tiene un sueño, que después ya se va a ir evidenciando en la película del por qué el sueño de ser médico. Bueno, y entonces él está buscando sus posibilidades de formación allá. Es como que en algún punto Yacine es también un personaje en el cual hay como depositada una esperanza familiar muy grande. Esos padres del hermano, que también tiene un vínculo muy, muy intenso. Bueno, van llegando entonces de regreso a la comunidad. Y es muy interesante porque me gusta hasta en ese regreso está claro que hay un sentido de pertenencia a esa colectividad muy grande, a ese barrio, los rostros de los vecinos, los saludos de bienvenida que le están dando. O sea que evidentemente que hay una cuestión de pertenencia a esa comunidad muy grande, ¿sí? Eh, a mí también me impresionaba en la película como siendo la madre ya, digamos, sabedora de la realidad todo el tiempo, siempre la palabra que usa es hijo mío. Oh, hijo mío, se encuentran en la frontera. Oh, hijo mío, cuánto te he echado de menos. Hijo mío, hijo mío. Y todo el tiempo esa palabra va a estar muy, muy presente. Eh,
aparecen, bueno, por supuesto que ahí también aparecen las expresiones del conflicto, ¿sí? En alguna de esas escenas, cuando él va llegando a la casa, acá no quedó seleccionada como imagen, pero justo al frente de donde está trabajando el padre, hay como una pared en donde está una proclama que es Palestina libre, ¿sí? Entonces, bueno, ahí justamente está todo el nudo como condensado del conflicto territorial que azota ese sector, ¿sí? En ese punto muy agradecido a Graciela Zarapo. Graciela me compartió toda una serie de búsquedas que hizo para tratar de comprender más y conocer más todo el conflicto, digamos, sociopolítico, el contexto histórico que está por detrás, digamos, de esta película. En esta escena a mí un poco lo que me llama la atención es justamente la imposibilidad del padre para verlo incluso. Vieron que es como que él llega con toda la, bueno, con toda la expectativa, el hijo, y la escena es muy como dolorosa porque ahí el padre se lo ve impotente de poder verlo a la cara. Ahí es cuando, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos un poco de esto de qué posibilidades habría de haber mantenido el secreto familiar si los adultos hubiesen tomado como la decisión de, bueno, no indagamos más, no movemos el avispero, pero es como que cuando la verdad se conoce, es como que ya hay algo que es como del orden de la imposibilidad de, de que esto que tanto tiene que ver con la identidad del otro no quede ahora como que va a estar con una fuerza y con una presencia inevitable. Yo creo que si ese padre no se anima a mirarlo a los ojos, en algún punto eh, tiene que ver con que no sabe todavía cómo se va a elaborar esta cuestión conflictiva que va a surgir. Y en esa escena a mí me impresiona porque el padre no, bueno, como parece fríamente, dice, bueno, estoy trabajando, ya después nos vemos allá adentro, no sé qué, pero en algún punto que el hijo queda un poco extrañado, no termina de entender esa reacción del padre, obviamente, la entenderá después, pero el padre se queda llorando ahí. Y bueno, ahí están las imágenes de cómo va llegando a la casa. Hay una hermanita también, una hermanita de Yacine, toda una ceremonia que viven en la casa de regalos que les ha traído a toda la familia. Eh, eh, el hijo cuando dice, oh, como que hace alguna expresión, el papá está raro, entonces la madre dice, va, ya, ahí está, solo se preocupa más por los coches que por la familia, dice la madre. Pero después, bueno, cuando llega el padre a la casa, hay una escena en donde obviamente que se va a abrazar, no hay forma de que no se abracen, porque yo cuando reflexionaba sobre esta película también, eh, hay distintos tipos como de eventos traumáticos, uno podría decir, ¿sí? Es decir, acá uno podría pensar que esta noticia está teniendo una fuerza de reconfiguración profundísima del sí mismo. Es decir, en términos de identidad, evidentemente que nuestros personajes van a transformarse porque una forma que estaba como muy clara o como muy consolidada o como muy cierta, que esa es un poco la idea de la identidad. Es decir, la identidad es como que uno tiene algún tipo de respuesta más o menos certera a la pregunta de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Sí? Porque, bueno, eso es un poco más o menos la idea central de la identidad, que si te preguntaran, bueno, ¿quién sos vos? ¿Qué pensás de la cuestión como ideológica? ¿O qué crees en términos religiosos? ¿O qué deseas en términos de lo desiderativo? ¿Qué anhelás? ¿Qué deseas? ¿Qué amás? ¿Con qué te comprometes? Entonces, si uno pudiera ir respondiendo todas esas cosas, en alguna medida uno podría ir dando cuenta de, de quién es uno, ¿sí? Entonces, la identidad es un poco poder respondernos a esas múltiples preguntas que por supuesto que
no son tan fáciles ni tan simples de responder. En nuestras infancias muchas de esas respuestas las han escrito otros, o muchas de las cosas que descubrimos que deseamos también puede ser que vayan en contra de deseos de otros o de expectativas de otros. En el caso de Orit, tal vez desea ser músico y está en la contradicción con un padre o con un grupo de amigos o un contexto en que lo querría soldado, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, esas contradicciones van a estar. Pero el poder empezar a dar algunas respuestas como con cierta certidumbre, en algún punto eso tiene que ver con cierto anclaje de nuestra identidad. Entonces, la identidad, digo, en ellos se ve como trastocada desde el momento, digamos, en que esta noticia vaya a emerger. Pero yo insisto, no necesariamente todo trauma es solo desestructurante. Es decir, hay cuestiones que siendo del orden como de lo traumático, pueden promover una expansión y un crecimiento. ¿Sí? Acá ha habido históricamente un evento que ha tenido, que ha sido como, ahora que se descubre, causante de una extraña situación, imprevista, accidental, porque no ha habido mala intencionalidad humana. Pero ahora, bueno, ahora emergió esto y esto vuelve a romper las cosas, pero yo creo que hay veces que las cosas se rompen para reorganizarse, ¿sí? La etapa de la adolescencia, por poner un ejemplo, es una etapa en donde es muy probable que se produzca, no solo en una película como esta, digo, sino en la etapa de la adolescencia es una etapa en donde es muy común que se produzca como un quiebre en las relaciones entre adultos e hijos adolescentes, pero es un quiebre justamente que va a tener que ver con, con un reencuentro muchas veces en un plano en donde vamos a pasar de una simetría y una discordancia muy grande a un plano de mayor simetría y un plano de mayor concordancia, ¿sí? Entre las partes que entran en una relación. Entonces yo por ahí pienso es un poco como la metáfora de un hueso que ha soldado mal. Entonces un traumatólogo de repente si percibe que un hueso está empezando a soldarse incorrectamente, y bueno, hay intervenciones traumatológicas que implican, bueno, acá hay que quebrar de nuevo. Acá hay que quebrar. Entonces me parece, ¡ay, qué traumático que suena! Y sí, y lo es. Pero al mismo tiempo puede ser un trauma reorganizante de algo que estaba quedando soldado, eh, que estaba como constituyéndose con una cuestión como de origen, una falla de origen, una cuestión no resuelta, una cuestión no elaborada, y bueno, que en este caso la película emerge. Eh, a mí se me hace por ahí, cuando veo esta película, también pienso en la historia, bueno, más compleja, porque no es la misma, sino que es otra situación de muchísima mayor complejidad, que es en nuestro país la historia de hijos o de nietos recuperados, bueno, todas las historias que sabemos que tienen que ver con una identidad, pero que, insisto, no tiene nada que ver con, es decir, es muy distinta a la historia de la película, eh, en tanto que una apropiación no tiene nada que ver con un error. Pero digo, lo pienso en relación a eso, a lo que significa también el componente traumático de quizás descubrir que uno tiene una historia muy distinta a la historia que de uno le han narrado. En ese sentido, acá en la película me parece que la mamá de Orit, es decir, eh, la mamá de Joseph, perdón, que es Orit, la mamá de Orit es la que tiene como una claridad de lo que es el derecho a la identidad. ¿Sí? Es decir, cuando al principio de la película nos preguntábamos, bueno, pero mejor saber o no saber, y ella todo el tiempo va en la dirección del saber, creo que ella en ella también está como que tiene la claridad de, de que los chicos tienen derecho a saber lo que tiene que ver con la historia de ellos.
¿sí? Es decir, de que hay un derecho que es de todos y cada uno de nosotros de tener el conocimiento de los aspectos que han sido cruciales y significativos para colaborar a la definición de nosotros mismos. Y que por supuesto esto que ellos han vivido es absolutamente significativo para poder conocerse y comprenderse un poco más. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí cuando se encuentra el padre de Yassin, que se llama Said con Yassin, bueno, está el abrazo, ahí aparecen ya algo que tiene que ver con algo que tiene que ver con uno de los motivos por los cuales él estudia medicina, que es que el padre tiene una rodilla que necesitaría una operación, que que tiene muchos dolores. De hecho, uno de los regalos que le trae es no sé qué tipo de medicamentos para esos dolores. Bueno, y mientras tanto en la otra familia, lo que ha llegado como información es justamente lo que yo digo que es ahí lo que entra como en contradicción de ciertas expectativas que se habían puesto y la realidad. Bueno, la pareja ya está pasando como por un momento tenso por toda esta información que todavía no se explicita, pero además ahora llegó una nota en donde en esa nota indica que Joseph no va a realizar el servicio militar, es decir, que ha sido como quien dice no seleccionado para hacer el servicio militar. Y ahí es cuando se la dan y le entregan, pero ahí no solamente le dan esa como noticia de lo del servicio militar, sino que ahí, ahorita, al grano, y como quien dice, al hueso también. En esa escena es cuando le dicen y le cuentan, y se sientan y están como sentados en la mesa del patio, y bueno, y llega la verdad. Hemos conocido a tus padres, pasó tal cosa, tus padres son palestinos en Cisjordania. Y entonces la pregunta por la identidad es, ¿y yo sigo siendo judío? Si mis padres son palestinos, si la tradición judía tiene, bueno, como también sus rituales y sus normas, entonces el judaísmo se transmite por la línea materna y no por la línea paterna. Entonces, ahí uno ve un poco de lo que es esta cuestión como de shock. Es decir, porque en algún punto las certezas, como yo digo que la identidad es como un conjunto de certezas de quién soy. Entonces es como que en algún punto ese conjunto de certezas eh, se ven se ven movilizadas. Quizás acá también nos puede empezar a preguntarnos si esto de la identidad no tiene núcleos, como quien dice, de distinto nivel y como quien dice, quizás de distinta entidad como ontológica, ¿sí? Es decir, porque evidentemente, para mi gusto, es como que en la película se produce una movilización, pero al mismo tiempo, en el contexto como de una contención de este núcleo familiar, que yo no percibo que se vaya a tratar de una crisis eh, que movilice montos de angustia uh, inabordables por nuestros personajes. Es decir, hay como unas primeras escenas que, como en toda cuestión extraña, generan un primer momento como de shock en los personajes, es decir, como de esto que era tan ordenado o esto que era como tan claro, eso es un poco la idea de una crisis, es decir, la primera cuestión es como de un extrañamiento muy grande, como esa típica expresión de decir no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. A mí me da gracia la hermanita ahí en esa misma escena que pregunta, ¿lo tenemos que devolver? La preocupación infantil siempre en términos de los vínculos humanos es la posesión que significan los otros, como los peluchitos, como las mantitas, como sí, toda la seguridad que nos da justamente la cercanía del objeto que amamos. Sería como la gran preocupación
infantil, el distanciamiento, la lejanía. Y ahí, bueno, por supuesto que emerge una cuestión que me parece que incide esta dimensión religiosa, y bueno, esta dimensión de la identidad en términos de palestinos, judíos, es decir, como que efectivamente el hijo del otro, es decir, yo soy el otro y el otro soy yo. Esa es la expresión que enuncia Joseph. Pero ¿cómo? Quieren decir que yo soy el otro. En algún punto, digo, ahí es interesante ver cómo quizás estamos poniendo el dedo en la llaga de una cultura en donde justamente a partir de esta cuestión de muros, a partir de una identidad muy construida en base también a la diferencia con el otro, él también percibe como tan categórica esas categorías yo y otro. Es muy interesante esto de esta categoría, porque de repente yo y otro nos da la sensación de que fuesen dos cosas realmente tan claramente separadas, pero en términos de la constitución de nuestro psiquismo, nosotros como seres no podemos emerger, y el yo no puede sino emerger a partir del enlace con el otro. Es decir, yo soy yo, pero esa construcción de lo que yo soy, en definitiva, se ha dado, se ha generado, se ha construido a partir de enlaces con otros, porque la humanidad es un concepto que es absolutamente relacional. ¿Sí? Categorías que parecen que con la palabra las podemos enunciar y como que dieran cuenta de realidades distintas, pero el yo es como un sedimento de múltiples identificaciones con otros que hemos tenido a lo largo de nuestras existencias. Miguel de Unamuno tiene una poesía muy bonita con un juego que va haciendo con sus palabras justamente de irnos mostrando esos límites difusos que existen entre nosotros y los otros, como quien dice. Límites difusos, pero que digo que en algunos contextos o en algunos momentos y en algunos aspectos de nuestras necesidades identitarias se establecen justamente como límites para que tampoco se produzca un fenómeno como confusional, ¿sí? Todo el trabajo de individuación que vamos haciendo desde niños tiene mucho que ver con justamente pasar por momentos en donde, para que no sea solamente simbiosis con el otro, como por ejemplo mamá y niñito el primer año de vida y todo lo demás, establecemos diferencias, establecemos límites, nos individualizamos, nos separamos, nos distinguimos, tratamos de, pero al mismo tiempo hay otros momentos en donde estas cuestiones como fusionales, amorosas vuelven a primar, entonces son como movimientos que justamente tienen que ver con qué tanta encuentro o qué tanta diferenciación tenemos con los demás. La construcción de la identidad justamente es un momento, por ejemplo, de intensa grupalidad con los semejantes a vos y de diferenciación con otros distintos a vos. Entonces es como un momento en donde están esas dos fuerzas, pero trabajando en sincronía para el desarrollo de cierta individualidad, con los riesgos de que esa individualidad nos pueda llevar después a una imposibilidad para un enlace más creativo con los otros. Erikson diría, hay como una crisis en la adolescencia, que es la construcción de una identidad, entonces las fuerzas están más centradas en el desarrollo de los aspectos ligados al yo, pero la próxima crisis en el desarrollo tras la adolescencia tiene que ver con el amor. Y entonces en el amor justamente lo que se pone en tensión, lo que se pone en juego es que vos a esa individualidad la puedas compartir con otros, la puedas jugar en sintonía y en encuentro con otros. Entonces es como que el desarrollo humano siempre como tiene que va a estar en esa tensión, la individualidad y la comunalidad, la grupalidad. Pero bueno, evidentemente digo, estos son procesos. Estos son procesos. Y en este proceso, la primera percepción que tiene es yo no soy yo soy el otro. Entonces no soy judío, soy palestino, y el otro soy yo. Y bueno, y ahí le cuentan que hemos conocido a tus padres. Yo acá es cuando creo que si hubiesen tenido esa claridad de tener la distinción semántica
de la diferencia entre padres y progenitores, eso también podría haber colaborado a que sea más ordenada la visión. Es decir, ellos han conocido sus progenitores. Porque ser progenitor es justamente la descendencia genética, la progenie, ¿sí? Pero ser padre es quien ha jugado el rol. Entonces, digo, ahí está claro que hay una diferencia entre padres y progenitores. Bueno, ellos le dicen, hemos conocido a tus padres. Bueno, ¿y cómo son? Bueno, Palestino de Cisjordania y qué sé yo. Ahí da una expresión. Dice, voy a tener que cambiar mi kipá por un cinturón de explosivos. Entonces, digo, ahí aparece con fuerza, digamos, decir que, bueno, él no escapa a un contexto, a un lugar, a una representación prejuiciosa del otro. Pero además el otro, acá viene como lo complejo, el otro ha sido también construido de una manera estereotipada y sobre todo negativa. Entonces, si el otro es un terrorista, si el otro es un enemigo, si el otro es alguien, el otro sería más bien eh, alguien a destruir. El otro está visibilizado como un adversario, como un potencial enemigo, como un potencial destructor de quien yo soy, como quien dice, ¿sí? Entonces emerge ahí una expresión que fue esa. Y en la próxima, bueno, por supuesto que termina llorando en una parte de la casa, pero eh, la madre es como que todo el tiempo vuelve a las tareas de contención, de ir colaborando a contener esto que se le ha dado como información. Yo insisto que esta mamá tiene esa que es como la fuerza de una madre que comprende que hay que dar a luz, como quien dice. Es decir, esto va a doler, pero esto hay que darlo a luz, ¿sí? Es decir, hay que darlo a luz porque es la única forma de que el proceso vital continúe y no vaya a quedar ahí un secreto familiar que entorpezca absolutamente todas las relaciones y que entorpezca las posibilidades de desarrollo de este pibe, ¿sí? Bueno, ahí están las escenitas en donde le van dando la bienvenida a Yassin. Todavía ahí no ha emergido la verdad. Y la preocupación, por supuesto, entonces de Yassin es la preocupación de, en términos identitarios, pero ¿cómo? Si yo ya hice tales o cuales rituales, hice tales o cuales otros rituales, que el Bar Mitzvah, que esto, que el otro, y el rabino está escrito, le dice una frase que para mi gusto que es muy linda, dice, está escrito. Las grandes pruebas son para los grandes hombres. Las grandes pruebas son para los grandes hombres. Y entonces ahí le pregunté, bueno, pero yo soy judío. ¿Sigo siendo judío? Y entonces la respuesta es, si lo deseas de verdad, y hacemos ciertos rituales de conversión, pero ¿cómo? Entonces, ¿el otro es más judío que yo? Y la respuesta es como que el rabino se queda mirándolo. Entonces, ahí uno ve también la fuerza que tiene lo que es una institución cultural. Es decir, hay como reglas que son regulativas, pero hay otras reglas que son como constitutivas de las cosas. Entonces, en este orden cultural, en ese orden de visión de mundo, los sistemas de creencia tienen una fuerza que son creadoras del mundo tal como el mundo lo entendemos, ¿sí? Es decir, nosotros estamos regulados en nuestra vida y nuestra identidad también está como regulada por el hecho de ser parte de una vida social en donde hay montones de normas que la regulan a la vida, que la regulan. Y las reglas que nos regulan nuestras vidas, es cierto que algunas de esas reglas las podemos, como tienen un trasfondo histórico, de épocas, pueden ir cambiando.
Entonces hay reglas que regulan, pero que son dinámicas, que cambian según las épocas. Es decir, la regla era que las mujeres se matrimoniaran y no ni que estudiaran, ni que pensaran en una vida eh, muy autónoma, muy independiente de un marido. Bueno, esa era una regla regulativa de épocas, ¿sí? Y van cambiando, y van cambiando. ¿Por qué? Porque una cultura cambia, ¿sí? Ahora bien, también hay algunos aspectos más conservadores de las culturas que van definiendo que haya cuestiones que son constitutivas. Entonces no hay forma, como quien dice, eh, no hay forma de escapar a esa dimensión que es la dimensión cultural definitoria de algunos aspectos. Es decir, la única forma de escapar, pero no sería un escape, sino que sería sería otra cosa. A ver, es como muy difícil de explicarlo, pero para mí es como más fácil de entenderlo como por ejemplo en un juego. Es decir, el juego del ajedrez. Bueno, el juego del ajedrez tiene sus reglas. Entonces, un caballo mueve en L. Entonces vos me podrías decir, bueno, pero si lo quiero mover de otra forma, y moverlo de otra forma si querés. Pero no estás jugando al ajedrez. Se acabó, porque eso es constitutivo. Entonces, bueno, la regla constitutiva en el judaísmo. Y la regla constitutiva es que se transmite por línea materna. Bueno, pero y si quiero que esto cambie? Y bueno, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya no sería lo que es. ¡Tum! Entonces, una cultura también constituye. Y eso es como lo complejo entender. Es decir, una cultura nos constituye, no solo nos regula. Y las regulaciones pueden cambiar, sino que también constituye cosas. Y uno podría no, no ser parte de eso y poder no ser parte. Y ahí es donde más va a incidir en la identidad, como en el caso del fulano. Es decir, pero ¿cómo? Entonces el otro es judío, sí, sí, para nuestra, para esa cultura, el otro es más judío que vos. ¿Por qué? Porque es la regla constitutiva. Se transmite por la vía materna. Bueno, por supuesto que no es que quede muy tranquilo el muchacho con esas respuestas, pero a mí lo que me parece interesante es que la primera frase que le dejó el rabino es interesante, porque es una gran prueba. Y las grandes pruebas son para grandes hombres. Y yo creo que después los dos pibes van a demostrar que pueden llegar a ser grandes hombres a la hora de poder ir resolviendo lo que el destino les ha, les ha jugado y les ha deseado. Esa escena me gusta mucho porque es la mamá cuando está Orit en la playa, dándole vueltas, dándole vueltas al asunto, universalizando, dándole vueltas a ciertas cosas que están pasando en su mente. Y bueno, eso ha sido como quien dice la emergencia de la verdad por el lado de Yassin. Por el lado, perdón, de Joseph. Y por el lado de Yassin, justamente también están en una celebración comunitaria, están en una celebración. Llega el llamado telefónico de Orit a Leila. Y en ese llamado telefónico, ella, bueno, la llama y le dice que a Joseph les gustaría eh, les gustaría conocerlo. En esta misma escena todo el tiempo hay como una cosa de una hermandad enorme. Todo el tiempo lo están como abrazando, saludando a Yassin. Entonces con el llamado telefónico, ahí les dice a Joseph le gustaría conocerle. Y ahí es donde yo digo que ahorita tiene como esa claridad de la diferencia entre culpa y destino. Es decir, como acá no hubo malintencionalidad humana, sino que esto ha sido destino, lo que nos aconteció
y es parte entonces constitutiva de lo que uno podría pensar, bueno, es lo que ha tenido que ser, es lo que ha tenido que ser. Hay ahorita que le dicen, esto no es culpa de nadie, y es el destino, y se trata de sus vidas, o sea, de las vidas de los chicos. Tienen derecho a saberlo, ¿no? Y la expresión de Leila es que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude a todos. Ella también está como atrapada en una tensión, que es que el marido preferiría que, que esto no emerja o que esto no salga a la luz. Yo creo que están como, por supuesto que con esto que decimos, que es como una cosa también cuidadosa de los hijos, de pensar que será lo mejor decirles o no será lo mejor decirles, les decimos, no les decimos. Mientras tanto, en la próxima escena que aparece Joseph, bueno, por supuesto que son escenas en donde él termina huyendo del grupo de pares. ¿Por qué termina huyendo? Bueno, comentarios que son del orden de, justo sale de vuelta el tema del servicio militar, una de las compañeras que como que da a entender que si él no hace el servicio militar es porque el padre está en el servicio militar y ha movido sus influencias como para que él no realice el servicio militar y como dando a entender que él también es un temeroso y que por eso no está haciendo ese servicio, y en cambio ella dice que está orgullosa de que va a hacer el servicio militar. Bueno, él se termina levantando y se termina yendo y se termina como enojando, y en las próximas escenas aparece algo como bastante prototípico también en la adolescencia. Entonces aparecen unas escenas como de boliche y el fulano compenetrado en la música, que es una de las cosas que realmente a él le apasionan, pero como que uno lo percibe como algo que no es nada extraño que acontezca en la adolescencia, que es como huyendo un poco de una realidad difícil de tolerar, ¿sí? Es decir, en la adolescencia hay toda una presión intensa a ir pasando el mundo adulto, pero el mundo adulto en definitiva es un mundo pesado. Es decir, dejar de ser niño para hacerse cargo, como quien dice, de la vida, de la existencia, de la realidad, del sí mismo, es como algo que muchas veces invita también a huidas, invita a huidas. Esas huidas en la adolescencia, es decir, la huida de la responsabilidad de asumirnos vitalmente, esas huidas se representan a veces en alcohol, a veces en drogas, a veces en grupos, en grupos, eh, pero con una tendencia negativa para el proceso como de socialización. Entonces todos esos son como movimientos que hablan de la fragilidad todavía para asumir verdades, asumir la vida, transformarse en una persona plenamente responsable de su propio destino, como quien dice. Bueno, en esa charla entonces, después la charla es a la discoteca, mientras él está como un poco evadido, el padre está dolido y confundido y eh, también pasando por esta cuestión de que la realidad dista mucho de lo que quizás él hubiera imaginado o soñado o deseado. Y ahora emerge ya el conflicto en la otra familia. Mientras los hermanos están charlando de fútbol, de amores, me parece hermosa la escena, porque todo el tiempo digo, ellos tienen una hermandad muy intensa, abrazos, cariño y todo lo demás, van escuchando como una pelea, una discusión que está teniendo Leila con Said, en donde, bueno, una expresión claramente, claramente machista, dice, bueno, no se habla más del asunto. Eh, ya hemos hablado, dice él, algo así como, ya hemos hablado. Bueno, de eso ya hemos hablado. Y a ella como que le contesta, no hemos hablado, tú has hablado.
Es muy interesante, digo, porque ahí es donde se ve de qué se trata también identidades más consolidadas, la de los adultos en este caso, que pueden entrar en confrontación unas con otras y como además hay un enlace amoroso que los une, esa confrontación tiene posibilidades también de ser contenida, ¿sí? Yo siempre digo que la madurez en los vínculos amorosos no está dado por la ausencia de conflicto, al contrario, es decir, una pareja eh, que tiene potencia como para seguir eh, posibilitando que el conflicto emerja y se trabaje, habla de la madurez de una pareja. Para mí eso es válido para las parejas, para las instituciones, para el psiquismo individual. Es decir, la característica de la madurez no es tanto la ausencia de conflicto, sino qué posibilidades hay de que el conflicto se pueda trabajar al interior qué sé yo, de una persona, de una pareja, de un grupo. ¿Sí? O sea, una familia es potente no cuando no tiene conflictos al interior, porque la condición humana es conflictiva. La condición humana es conflictiva. Entonces, la madurez no tiene que ver con ausencias de conflictos, sino con qué posibilidad hay para que se vayan elaborando los conflictos que van emergiendo al interior de una vida familiar o lo que va aconteciendo también a cada uno de sus miembros, ¿sí? Es decir, qué posibilidades también tienen ellos como pareja de ir trabajando lo que es del orden de lo conflictivo en lo personal, pero también en lo vincular o también en lo familiar, ¿sí? Porque para Leila, digo, hay un conflicto en esto de cómo actuar. Para él también hay un conflicto en esto de cómo actuar. Y también está el contrapunto. Creo que hay que callar, creo que hay que hablar. Y empieza entonces una posibilidad de empezar a negociar, como quien dice, empezar a discutir, empezar a plantear perspectivas distintas de este mismo fenómeno, a poder empezar a tener más en cuenta al otro o a la necesidad del otro, o poder poner en palabras los miedos que están por detrás de cada uno de los personajes. Y por supuesto que hay personas con, así como yo digo que la clave por ahí está en esa posibilidad de contener el conflicto, por supuesto que hay personas que a veces tienen más recursos y otras personas a veces tienen menos recursos, entonces de repente uno de los miembros está más temeroso, otro de los miembros está más seguro. Yo creo que Leila tiene la seguridad del amor, es decir, esto que vamos a enunciar, nada tiene que ver con el amor que nosotros históricamente hemos establecido, vinculado con este hijo. Entonces ella tiene como ciertas certezas que hacen que le tenga mucho menos miedo que el marido a que se pueda seguir avanzando en este, en este proceso. Porque digo, a ella le ha llegado, ella le cuenta, nos han llegado la invitación de que quieren conocerlo, nos han invitado a ir a su casa, y obviamente que no lo dice, pero que los inviten a conocer a Joseph es también la posibilidad de tanto de que Joseph los conozca a ellos como que conozcan a Yacine, ¿sí? Es decir, casi que van a aceptar esta invitación, que cada uno vaya y ofrende también a su propio hijo a la vista de sus progenitores, como quien dice. Bueno, como la discusión se eleva en el tono de voz, estrategia que yo creo que fue de Leila, los pibes aparecen por la ventana y dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Y bueno, y lo que pasa es que en esa escena emerge la verdad, está claro las posiciones de los personajes, el padre está triste y el que reacciona como con más enojo es el más joven, el que de repente también tiene menos recursos para poder integrar y poder entender esto que está aconteciendo. Cuando nuestro concepto de identidad es más rígido, somos muchísimo menos tolerantes a la
diversidad y al otro, ¿sí? Es decir, claramente él es el personaje que ha encarnado esa como posición más radicalizada, es decir, ser palestino, los judíos, los unos y los otros, un poco como el nombre de la película, los unos y los otros. Entonces, yo y el otro. Entonces, cuanto más radicalizada está nuestra identidad, cuanto más arraigada en ciertas características como más rígidas, más frágil es en realidad esa identidad. Cuando digo más frágil me refiero a que la diferencia, a que el otro distinto nos rompe con más facilidad, nos desarticula en tanto no haya una identidad como menos rígida, y más flexible, más comprensiva de la diversidad y más comprensiva de las diferencias en la condición humana. Bueno, se va enojado, qué sé yo, y el fulano queda entristecido, bueno, dolido, choqueado. Yo creo que es un poco la reacción absolutamente esperable, la reacción absolutamente esperable, extrañado, tiene que ser una sensación de una extrañeza absoluta y al mismo tiempo contenido. Al mismo tiempo contenido. Como que en las próximas escenas a él se lo ve que es un fulano muy reflexivo. Entonces él está como pensando, él está como... Y como también le han dado la le han hecho saber de la invitación de ir a la casa, en algún punto nos da la pauta de que tanto Joseph como Yasin están deseosos de poder conocer un poco más de esta propia historia. Y efectivamente ya son como decisiones que me parece que hablan justamente de ese pasaje que ellos van haciendo hacia la adultez. Es decir, bueno, es nuestras vidas y son ellos los que deciden entonces avanzar ante algo que puede generar un poquito de miedo, que es ir a conocer al otro. Ir a conocer al otro. Yo soy el otro soy yo. Entonces, ¿y quién es este otro? ¿Y quiénes son estos otros, que son incluso sus propios progenitores? Y el otro entonces como alguien que, así como es algo que nos puede asustar, potencial enemigo y todo lo demás, el otro, en la condición humana, siempre el otro también es quien atrae en algún punto. Quien atrae, quien algo del orden también de la curiosidad nos va a generar, o algo de la expectativa, algo de la esperanza que podemos depositar, y entonces se va a producir entonces finalmente el encuentro. Y ahí voy a avanzar rápido hacia esas escenas, viéndose como a distancia, con cierto temor, pero esa primera escena en donde se abre una nueva puerta, para mí el cine utiliza tanto las puertas porque son momentos en donde algo se abre, algo se cierra. Nuestra vida siempre tiene un poco esto de cosas que se van abriendo, cosas que se van cerrando. En los latinos era el dios Jano. El dios Jano era un dios que era representado con dos caras, con una cara por acá y una cara por allá, y era el dios de las puertas, que se llamaba. ¿Por qué? Porque una puerta es justamente como algo que tiene dos caras. Abre para un lado, abre para el otro, es decir, intercomunica. Entonces el dios Jano es el dios de los inicios, que se llamaba. Acá se está abriendo una puerta y de repente cuando se abren esas puertas es como la escena que a mí me encanta, de cómo se va a producir todo un juego de miradas que se van a buscar y que se van a cruzar por primera vez, y entonces empieza a abrirse una nueva dimensión inexistente. ¿Cuántas historias en las vidas? ¿Cuántas historias amorosas en las vidas arrancan con primeras miradas? Las primeras miradas entre una madre y su recién nacido, las primeras miradas en nuestras historias de parejas, las primeras miradas en historias de amistades. Incluso yo creo que uno tiene bastante buena memoria justamente
con las personas con las cuales tenemos vínculos fuertes, tenemos bastante buena memoria de dónde nos conocimos o dónde nos cruzamos, o cómo fueron, como quien dice, los orígenes de esos enlaces. Y en eso digo, de eso de las primeras miradas hay como cosas fundantes en los vínculos y como una comunicación más intensa. Ahí se ve la mirada de ella, porque bueno, está como la cosa protocolar de recibir al grupo, pero la directora como que también muestra la mirada de ella cuando penetra y se interconecta con la mirada de él, o sea, de Orit con Yacine, y al mismo tiempo después la de Joseph con la mirada de Leila. Y en todos los casos, yo veo como las madres tienen unas sonrisas un poco distintas a cierto temor que están en ellos, que están en los pibes. Dice, para estas madres esto está teniendo un significado menos temeroso. En ellas hay menos temor de lo que se está haciendo y en ellos hay todavía una cosa un poco más temerosa. Más temerosa. Bueno, vamos a hacer un cortecito. Entonces, en este punto, para que el video no se me haga excesivamente pesado, y ya continuamos entonces con la última parte de este análisis.